Hola, buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes. Nada, pues lo primero de todo agradecer a Guarandi Catets que me haya invitado a participar hoy en este evento y a que me haya seleccionado la sesión que os traigo hoy para el evento de hoy, para el Tenerife Winter Sessions de este 2026. Y me gustaría empezar primero agradeciendo a los patrocinadores su patrocinio a este tipo de eventos, ya que sin ellos pues, no sería posible poderlos organizar y poder tener pues, estos espacios para poder compartir pues, conocimientos sobre temas que nos pueden inquietar, ¿vale? Y nada, pues dicho esto, me presento porque seguramente estaréis diciendo quién es este, qué está diciendo. Nada, yo me presento, soy Adrián Espés, soy consultor especializado sobre todo en temas de adopción de Microsoft 365 y de Copilot. Actualmente me encuentro trabajando en Incamina y nada, entre otras cosas, pues funciones que puedo tener como consultor, pues está el acompañar a las organizaciones a adoptar esa tecnología, ¿vale? A hacer ese cambio de ese paso de que solo tengamos tecnología a que le podamos sacar el partido, ¿vale? Directamente en el trabajo diario para ser un poquito más productivos, ¿vale? Y dicho esto, pues como he comentado, soy consultora en Encamina, ¿vale? Si no nos conocéis, somos una consultora que piensa un poquito diferente, como nosotros nos gusta decir, pensamos en colores, ¿vale? Nos gusta mucho aplicar la actitud fresca, optimista y comprometida pues directamente en todos nuestros proyectos, en todas nuestras cosas, en todas nuestras actividades diarias. Y si no nos seguís en redes, pues os animo a que nos busquéis en LinkedIn, en Instagram, porque publicamos cosas bastante chulas, ¿vale? Y sobre todo, pues podéis estar conectados con nosotros y acceder a todo este tipo de conocimientos. Y luego también pues comentar pues que como parte de Encamina, pues comentaros que seguramente a lo mejor no lo sabéis o por si lo sabéis, pues seguramente diré, pues por comentaros que este año 2025 pues Microsoft nos reconoció directamente como partner del año aquí en España, además también de reconocernos como mejor partner en diversidad e inclusión y también pues en todo lo que tiene que ver con adopción de Copilot y agentes. Vale, y dicho esto, pues nada, comenzamos con la sesión de hoy, que en este caso pues es una sesión a lo mejor un poquito distinta a otras que hayáis podido ver o que veáis a lo mejor a lo largo del día. Y en este caso pues está un poquito más enfocada a lo que es gobierno, control y configuración de Copilot desde el centro de administración de Microsoft 365 en lo que le denominamos Copilot Control System, que en este caso pues mi objetivo principal es pasar de lo que es encender directamente Copilot a gobernarlo, ¿vale? Porque en este caso cuando introducimos a la IA en nuestro día a día pues es importante gobernarlo de manera segura, escalable y sobre todo pues orientada a lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Que no solamente es encender un botón y listo. Y para ello lo que vamos a hacer pues va a ser como resolver una pregunta que sobre todo pues suelen ser preguntas a las que yo prácticamente todos los días me enfrento, y me enfrento por parte de... Son preguntas que lanzan directamente CIOs, CISOs o personas que están en las oficinas de la IA, que son de reciente creación en muchas organizaciones, pues es, oye, me parece perfecto que vayamos a desplegar Copilot, pero ¿quién controla realmente a Copilot? Y el objetivo de hoy es ver un poco pues, esas configuraciones que nosotros podemos aplicar dentro de nuestro centro de administración para, en este caso, pues eh, poder adoptar lo que son estas herramientas de forma más segura. Lo primero sí que antes de comenzar a ver cómo resolveríamos esto, pues es comentaros que por qué tendríamos que gobernar lo que serían este tipo de herramientas o Copilot en nuestra organización, pues sobre todo y principalmente es porque sin gobierno, pues lo que tenemos siempre es una visión un poquito más limitada de quién tiene acceso a qué o quién usa qué, o el tema de agentes, que es algo que está muy de moda últimamente, que está muy de moda a día de hoy, ¿vale? Que también es importante que sepamos pues qué herramientas tenemos para poderlo controlar o qué configuraciones tenemos para poder controlar esta parte, porque es importante, ¿vale? Porque cuando desplegamos la IA, pues muchos de los miedos pues, pueden estar en quién va a acceder a la información, cómo aplico políticas, quién puede configurar agentes, quién puede publicar, pues es lo que vamos a ver un poquito hoy, ¿vale? Que aquí tenéis un poco la diferencia entre lo que sería el sin gobierno y el con gobierno a través de Copilot Control System.
Y dicho eso, ¿qué vamos a resolver sobre todo con esas preguntas? Porque de la pregunta que nos hace el CIO, pues yo principalmente sacaría estas 4, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cómo vamos a responder a estas preguntas. Pues la primera de qué controla realmente a Copilot, la segunda, qué puede hacer o, bueno, qué no, quién puede hacer qué, cuánto riesgo puedo correr y cuánto coste puedo estar asumiendo y cómo lo puedo desplegar en mi día a día de manera más segura y de manera más escalable. Vale, lo primero, ya empezamos con la primera, que es qué controla realmente a Copilot. Y aquí sí que me gusta comenzar, hoy que vuelvo para atrás, sí que me gusta comenzar lo primero con qué es Copilot Control System, porque yo hasta el momento os he dicho, vale, lo vamos a hacer con Copilot Control System, pero ¿qué es? Copilot Control System, ¿vale? Que sepáis que es un centro de gestión directamente que está incluido en nuestro entorno de administración de Microsoft 365, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es desplegar directamente Copilot de manera más segura dentro de la organización, ¿vale? Es un apartado que tenemos marcado directamente como Copilot, como lo podéis ver aquí, ¿vale? Lo tenemos en esta parte de aquí, tenemos este icono, ¿vale? Y desde ahí es desde donde vamos a hacer toda la magia, ¿vale? Vamos a hacer toda la magia de habilitar políticas para poder habilitar políticas o configuraciones para poder usar de manera más segura Copilot en nuestro día a día. Y seguramente preguntaréis, vale, ¿pero qué puedo controlar exactamente? Pues aquí lo que podemos controlar es desde ese anclaje de Copilot en nuestra organización, anclaje en el sentido de tenerlo disponible en Microsoft Edge o en herramientas de Microsoft 365 hasta la parte del uso de los agentes, ¿vale? Que ahora está muy esa palabra, los agentes, está muy de moda, pues que sepamos que desde aquí podemos controlar quién usa esos agentes, quién los puede crear, quién los puede compartir o qué tipo de agentes podemos utilizar, ¿vale? Directamente en la organización. Es un poco el objetivo que tenemos hoy en esta sesión. Vale, lo primero de todo, empezamos con la configuración de los puntos de acceso, ¿vale? Y aquí sí que os comento que la administración y la configuración de los puntos de acceso viene a ser un poco desde dónde podemos usar lo que sería Copilot, sobre todo lo que sería el tema de dónde lo voy a ver anclado, dónde va a estar pineado, ¿vale? Eso va a ser la configuración de los puntos de acceso. Lo primero de todo, cuando nosotros estamos dentro de nuestro apartado o de nuestro centro de administración de Microsoft 365, cuando entramos al apartado de Copilot Control System, que es directamente el apartado Copilot, el que os estoy marcando ahora mismo, entramos al Copilot Control System. Desde aquí, desde la primera parte o desde la parte del overview, lo que vais a poder ver es información un poco general del estado en el que está la organización para poderlo desplegar, ¿vale? Es más informativo que ejecutivo, que gestor. Para empezar a gestionar, lo que tenemos que hacer es irnos al apartado de configuraciones. Y desde aquí lo que vamos a tener son diferentes apartados. ¿Vale? Vamos a tener 4 apartados, que son los que tenemos las 4 columnas, el User Access, el Data Access, el Copilot Actions o el Other Settings. Desde aquí nosotros vamos a poder hacer toda lo que sería la configuración de Copilot a nivel organización. Luego podemos hacer otras cosas desde otros centros de administración, pero desde aquí vamos a hacer lo principal. Y lo primero es lo que os estoy diciendo, es esa configuración de los puntos de acceso, que es el pineado. Tenemos 2 opciones para poder pinear lo que sería Copilot. La primera de ellas, y vuelvo para atrás, ¿vale? Es la de pinear Copilot 365 Chat. ¿Qué es Copilot 365 Chat? Es directamente el portal de Copilot, ¿vale? El acceso que tenemos desde Microsoft, m365.cloud.microsoft. Desde ahí, eso es el portal, es su portal directamente y esto lo que nos garantiza es pinear, ¿vale? Ese acceso, el acceso a la parte del chat, del portal. ¿Por qué es importante pinearlo? Porque al pinearlo lo que vamos a hacer es anclarlo en ciertas herramientas clave para que esté más visible para nuestros usuarios. Y también el objetivo es intentar paralizar que los usuarios se vayan a otras herramientas de inteligencia artificial dentro del entorno corporativo, ¿vale? El pineado, ¿qué hace? Directamente es anclar, ¿vale? El anclaje lo que hace es anclar lo que es la herramienta de Copilot en Microsoft Edge, en el navegador propio de Microsoft, en la aplicación de Teams, en la aplicación de Outlook y también cuando esté desplegado, que se está empezando a desplegar ya, en ciertas herramientas de Microsoft 365, ¿vale? Sin necesidad de tener licencia. Ojo, si tenemos licencia de Microsoft 365, que sepáis que en este caso necesitaremos otro tipo de requerimientos, otro tipo de condiciones para que pueda aparecer anclado a las aplicaciones, ¿vale? Condiciones, requerimientos necesarios para que la licencia de Copilot aparezca, con licencia de Copilot aparezcan las aplicaciones es que
estemos en el canal de actualización mensual o actual, que nunca estemos en otro, aparte de tener licencia, ¿vale? Es lo que se necesita. Pero esto lo que nos habilita es Copilot directamente en Microsoft Edge y en herramientas clave dentro del ecosistema de Microsoft, con el objetivo de poder directamente paralizar esa fuga de usuarios a otras herramientas de inteligencia artificial. En cuestión seguramente de de unas semanas o de un par de meses, seguramente aparezca una tercera opción, ¿vale? Dentro del pineado de Microsoft 365 Copilot Chat, pero ahora mismo no está habilitada. Además, esto lo revisé hace un par de semanitas y estaba sin habilitar y ayer lo revisé y sigue sin estar habilitado, ¿vale? Si no, os lo hubiese traído ya hoy aquí. Pero que sepáis que en este caso, si nosotros no decidimos pinear, que sepáis que al usuario se le va a preguntar, se le pregunta hasta 3 ocasiones si lo quiere anclar o no, ¿vale? No nos hace ningún mal, no nos consume ningún recurso, porque si tenemos licencias de Microsoft 365 ya podemos acceder a la parte de Copilot Chat, ¿vale? A la versión gratuita. La otra opción que tenemos, lo otro que tenemos es el anclaje directamente de la aplicación de escritorio Microsoft 365 Copilot, directamente en lo que sería la barra de tareas de Windows. Aquí sí que es importante, ¿vale? Que para poderlo hacer, porque nosotros lo podemos activar, ¿vale? Podemos decir que del no pase al sí, de que me lo ancle, pero es importante que sepáis que únicamente surtirá efecto lo que sería el anclaje de esta política si nuestros dispositivos están siendo gestionados desde Intune y aparte que tengamos sistema operativo Windows 10 o Windows 11, ¿vale? Si no estamos con un parque informático gestionado a través de Intune, pues que sepáis que no lo vamos a poder desplegar directamente desde aquí, ¿vale? Nosotros activaríamos el pineado y no haría nada, ¿vale? Porque no está gestionado con Intune. ¿Qué más tenemos? La privacidad, la protección y la privacidad, que esto lo tendremos directamente en la parte de configuración, en la parte de usuario, de acceso a usuarios, y lo tenemos en Copilot en Bing, en Edge y en Windows. Y esto, cuando accedáis, si accedéis o si estáis viendo mi pantalla ahora mismo, lo que nos dice es que Microsoft ofrece el uso de Copilot con la protección de datos empresariales, ¿vale? O datos comerciales, ¿vale? Aquí habla de Commercial Data Protection, pero es lo mismo que el Enterprise Data Protection, ¿vale? En este caso que sepáis que nosotros al utilizar directamente Copilot desde nuestro entorno corporativo estamos bajo el paraguas de la seguridad de Microsoft y nos aplica directamente esta protección de datos comerciales o empresariales. Aquí también nos da la posibilidad de que nosotros podamos consultar o saber más sobre estas políticas de privacidad directamente que están incluidas en Microsoft, así como también darnos la opción de el uso de Copilot únicamente con la protección empresarial, ¿vale? En este segundo enlace lo que nos dice es que tendríamos que hacer, pues si queremos bloquearlo un poco más. Pero lo importante en este sentido es que sepáis que si usamos Copilot directamente con cuenta corporativa, estamos protegidos directamente y esa protección lo que nos garantiza es que nuestros datos no van a ser utilizados para entrenar los modelos de lenguaje de la IA, en este caso de Copilot, y aparte que esa información o los datos que nosotros utilicemos, nuestras conversaciones, los ficheros que le compartamos, no van a ser accesibles por nadie ajeno a nosotros en la organización y mucho menos fuera, y mucho menos también Microsoft, ¿vale? No va a acceder porque no va a entrenar modelos de lenguaje, cosa que, por ejemplo, no sucede por defecto con otras herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Que sí que usan nuestros datos para poder entrenar los modelos de lenguaje. En cuanto al uso de Copilot en Edge, que esto es más información de puntos de acceso, de la primera de las preguntas. En este caso, el uso de este Copilot en Edge lo que nos habilita es una funcionalidad que únicamente está disponible en el navegador de Microsoft, que es poder usar Copilot de manera contextual con páginas web que nosotros tengamos abiertas, ¿vale? Desde aquí, si nosotros le clicamos a Copilot en Edge, lo que nos dice es que Copilot en Edge lo que nos va a dar a la organización es un chat que va a poder trabajar con la protección de datos empresariales, además de poder usar de manera contextual lo que sería la información que nosotros estemos visualizando en ese momento en nuestra web, ¿vale? Para poder activar esta parte de Copilot en Edge, únicamente tendríamos que irnos a las configuraciones de Microsoft Edge y crear una política
que en este caso sería una política en la que añadamos y habilitemos lo que es Copilot CDP Page Context, ¿vale? Que esto lo que hace es que nosotros podamos usar de manera contextual las informaciones o la información que tenemos disponible en nuestra web en ese momento, ¿vale? En el momento concreto que estamos usándolo, pues que sepáis que podemos usarlo de esta forma y es algo diferencial con otros navegadores, aunque veáis que existen extensiones, ¿vale? Que eso aparte no os recomiendo que os instaléis extensiones, por ejemplo, la de Chrome, ¿vale? Copilot en Chrome tiene una extensión de Copilot, pero es importante que sepáis que esa extensión de Copilot está pensada para el uso y usuario particular, ¿vale? No para el usuario empresarial. Y si intentáis loguearos, hacer login en esa extensión, veréis que no os lo hace. Y aparte no os recomiendo que lo uséis por eso, ¿vale? Porque la protección de datos empresariales, el Commercial Data Protection, solamente está habilitado y está activo si usamos nuestra cuenta corporativa, ¿vale? Directamente. Más cositas que podemos hacer o configurar, lo que es la búsqueda web. Y seguramente diréis, ¿por qué es importante la búsqueda web en este caso para Copilot? Pues más que nada que sepáis que si no habilitamos lo que es la búsqueda web dentro de Microsoft Copilot, vais a acceder directamente a información que pueda estar desactualizada, ¿vale? Si nosotros no activamos lo que sería la búsqueda web en nuestro Copilot Chat o Copilot M365, si queremos lanzar preguntas de información general que esté disponible en la web, si no lo activamos, vamos a acceder únicamente a la información que tengan, en este caso, los modelos de lenguaje, ¿vale? Y puede ser información que esté desactualizada. Entonces, aquí sí que es importante que lo activemos, ¿vale? Lo único que sí que sepáis que está un poquito escondida lo que es la configuración, que justamente es donde lo estoy marcando ahora. En esa parte sombreada en gris, desde ahí entraríamos a la administración de aplicaciones de 365 y aquí sí que es importante que cuando vayáis a crear una política, ¿vale? La política directamente, aparte de que podáis decidir a quién le aplica y a quién no, que filtréis directamente en el listado de políticas por la palabra Copilot. Más que nada porque si filtráis por la palabra Copilot os aparecerán todas las que aplicarían a lo que es la herramienta de inteligencia artificial y yo aquí sí que os recomendaría que aplicaseis las máximas posibles, ¿vale? Yo os recomendaría que activaseis o que configuraseis todas, más que nada por garantizaros un mejor funcionamiento de Microsoft Copilot, pero sobre todo pues el disclaimer, que el disclaimer es la frase tipo de que tenemos que asegurarnos del contenido generado por IA, pero la importante es la tercera, ¿vale? Que sería la habilitar lo que es, ay, que he cambiado de pantalla, habilitar lo que es la búsqueda web, ¿vale? Esta de aquí. Luego tenemos lo que es la posibilidad de crear Copilot Pages, Microsoft Pages, que es Loop, que también está muy bien y además también os recomiendo que lo tengáis, aparte de pues que apliquemos lo que es tema de la ética responsable, ¿vale? De la ética de la IA, de que lo podéis ajustar, ¿vale? Y aquí os recomiendo que activéis las máximas posibles para que tengáis una mejor experiencia con vuestros usuarios. En cuanto a proveedores externos de inteligencia artificial, ¿vale? Comentaros que actualmente Microsoft Copilot y Microsoft permite el poder usar otros proveedores de modelos de lenguaje y concretamente el que está disponible actualmente es el de Anthropic, ¿vale? Claude directamente, pero aquí que sepáis, uy, que ahora vale, que no me estaba haciendo caso el pasapáginas. Aquí que sepáis que el único que está disponible, como os he comentado, es Claude, que es el modelo de Anthropic, pero sobre todo lo que es muy importante es que sepáis que actualmente, ¿vale? Los modelos de Anthropic no residen, lo que son sus modelos, sus servicios, no residen directamente en centros de datos de la Unión Europea, ¿vale? ¿Por qué os lo comento? Porque vosotros desde aquí, ¿vale? Podéis activarlo o no, directamente lo que es el modelo de lenguaje de Anthropic, Claude, ¿vale? Pero aquí tenéis el disclaimer, tenéis toda la información de la política de privacidad, el data protection que le aplica, más que nada porque si sois organizaciones muy sensibles a temas de GRPD, que sepáis que aquí los datos, ¿vale? Que nosotros volquemos van a residir directamente fuera de lo que sería Unión Europea, ¿vale?
Esto lo tenéis aquí, además lo podéis ver, ¿vale? Lo marca bastante bien y aquí vosotros podéis seleccionar la preferencia. ¿Qué podéis hacer? Que lo habilitéis o que no lo habilitéis, ¿vale? Directamente. Y ahora, dicho esto, vamos a la segunda pregunta, que es ¿quién puede hacer qué? Y aquí lo que vamos a ver sobre todo, pues temas de agentes, generación de imágenes, cosas que nosotros podemos decidir usarlas o no usarlas, ¿vale? En primer lugar, la generación de imágenes. Pues en cuanto a la generación de imágenes, es importante que sepáis que aunque por defecto Copilot la tiene habilitada, ¿vale? Vosotros podéis decidir si queremos generar esas imágenes o no, ¿vale? Sí que es importante también que sepáis que la generación de imágenes no consume ningún tipo de recurso extra, ningún tipo de recurso adicional, sino que es darnos la posibilidad de poder, en este caso, utilizar esa funcionalidad de generación de imágenes, etcétera, ¿vale? Que lo podéis tener directamente ahí para que en este caso pues lo podáis usar, que podáis tener esa, pues, esa opción, ¿vale? Sí que es importante que sepáis que todo lo que es la generación de imágenes a través de Copilot está amparada bajo lo que sería la IA responsable, ¿vale? Y además esa IA responsable lo que impide de cierta forma, ¿vale? Es poder generar o cargar imágenes que puedan tener cierta parte dañina y además de cierta parte dañina también entraría todo lo que tiene que ver con posible protección, posible afectación a derechos de propiedad intelectual, derechos de marca, etcétera. Sí que es importante que sepáis que todas las imágenes que están generadas a través de Copilot, ¿vale? Todo lo que nosotros hagamos a través de Copilot de imágenes o a través del propio designer, que sería la parte del crear o el create, están libres de derechos de autor, ¿vale? Y aquí podéis tener toda esa, tenéis un poquito más de información, ¿vale? Tenéis un poco más de información aquí. Y sí que os animaría, pues que si queréis ampliar la información de esto, pues que accedáis directamente a esta página web, ¿vale? A la página web que os pongo aquí, que podéis ver directamente en mi pantalla. En cuanto a las compras de autoservicio, ¿vale? Que esto es, aquí más quién puede hacer qué, sin, bueno, sí, me iba a decir, aquí más de quién puede hacer qué, no, aquí es. ¿Quién puede hacer qué? Pues aquí, por ejemplo, que sepáis que dentro del Copilot Control System vosotros podéis controlar si vuestros usuarios de la organización pueden autocomprarse lo que serían licencias de Copilot, ¿vale? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es importante porque actualmente, ¿vale? Y por defecto, Microsoft habilita la opción de que nuestros usuarios de nuestra organización puedan autocomprarse licencias. Por un lado, que sepáis que todas las licencias que se autocompren las tiene que pagar directamente el usuario porque el proceso de compra va a requerir que nosotros tengamos una tarjeta de crédito, ¿vale? Y seguramente digáis, bueno, pero eso tampoco me afecta porque si un usuario ve que tiene que pagarlo él, no lo va a comprar. Vale, sí, aunque sepamos eso, ¿vale? Es importante que sepáis que si vosotros lo dejáis habilitado, aunque el usuario sea el que se compre lo que sería la licencia, si lo tenemos habilitado vais a perder el control de cuántas licencias de Microsoft 365 Copilot tenéis en la organización, porque todas os van a aparecer, os aparecerán, pero no os va a saltar un aviso como que se ha hecho una compra, porque ese aviso le va a llegar a la cuenta de correo que el usuario en este caso ponga, ¿vale? La de a su cuenta de correo. El problema en este caso está en que si nosotros esto lo tenemos habilitado y no tenemos una política de gobierno firme en cuanto a acceso a espacios de SharePoint o acceso a ciertos espacios, ahí vamos a poder tener problemas en cuanto al acceso a la información. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque Microsoft 365 Copilot accede lo que es la licencia, ¿vale? Nosotros cuando tenemos la licencia de Microsoft 365 Copilot es importante que sepamos que al activarnos la licencia de Copilot y asignársela a un usuario, nuestro Copilot va a acceder a toda la información a la que el usuario tenga acceso. Y puede darse la situación
de que ese usuario concretamente no sepa que tiene acceso a cierto espacio. ¿Vale? Entonces, si tenemos esta puerta abierta, ¿vale? A poder que nuestros usuarios autocompren lo que son licencias, habilitamos a que puedan acceder desde su propia herramienta de inteligencia artificial a información que ellos no sepan que tenían acceso. Entonces es importante que nosotros bloqueemos, ¿vale? Y es una recomendación que hago siempre, que bloqueemos la opción de poder hacer compras de autoservicio, para que vosotros siempre tengáis el control de quién tiene licencia y quién no, ¿vale? Que vosotros podéis establecer vuestra propia política de asignación de licencias o de compra de licencias, porque de esta manera vais a tener controlado quién tiene acceso a qué, ¿vale? Es importante por esa parte, ¿vale? La otra opción que tenemos es que solamente esté disponible el acceso a trial, pero en el caso de Microsoft 365 Copilot de momento no hay opción de trial, entonces esa opción pues tampoco aplicaría. Sería como si dijeseis que no lo permitimos. Pero si el día de mañana habilitasen la opción de trial, que sepáis que tendríamos el mismo riesgo, ¿vale? Que ellos podrían activarse un trial y que en este caso puedan acceder a información desde la herramienta de Copilot M365 a información que ellos no sepan que tienen acceso, ¿vale? Y a lo mejor no es porque el usuario empieza a hacer preguntas que no deba, sino pues que a lo mejor por ciertas preguntas que haga, pues Copilot le puede devolver información que él no sabía que tenía accesible, ¿vale? Porque siempre Copilot va a acceder directamente, por eso es importante. En cuanto al uso de agentes, por un lado, aquí vamos a tener dos opciones. Bueno, más que dos opciones, ¿vale? Tenemos como dos apartados. El primero lo tenemos dentro del Copilot Control System, en la parte de configuración, en la parte de acceso a datos, en el apartadito este que estoy marcando ahora de agentes. Y aquí lo que nosotros vamos a poder hacer son tres cosas distintas, ¿vale? Por un lado, lo que vamos a poder hacer es decidir quién puede crear y usar agentes, que es el primero de las opciones. En segundo lugar, quién puede compartir agentes con cualquiera en una organización y qué tipo de aplicaciones y agentes están disponibles dentro de la organización para instalar. El primero de ellos, como os he comentado aquí, estáis viendo que dice solamente acceder, pero este permiso, ¿vale? El de acceso es un permiso doble. Es permiso que permite el acceso y aparte la creación, ¿vale? De momento no hay una opción de que permita acceder pero no crear. Posiblemente en cuestión de, a lo mejor en unos meses o en siguientes olas de actualización de Copilot aparezca, ¿vale? Porque pasó lo mismo con el segundo de los permisos que aparece, que no aparecía y apareció en una de las olas, pero de momento es importante que sepamos que la primera de las opciones, ¿vale? El de quién puede acceder es un permiso doble, que es quién puede acceder y aparte de quién puede acceder, quién puede crear. Por defecto viene para todos los usuarios, ¿vale? Entonces es importante que aquí nosotros, de manera más individualizada, pensemos en cómo queremos proporcionar ese acceso a los agentes. Podemos decidir de primeras de que ningún usuario pueda acceder ni crear, o podemos decidir, por ejemplo, que ciertas personas o ciertos grupos puedan crear o utilizar lo que serían los agentes, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, si queremos tener un mayor control de los agentes que tenemos o cómo funcionan o cómo los tenemos que crear para hacer pruebecitas, pues yo lo que haría sería establecer el permiso de usuarios específicos, ¿vale? La posibilidad de crear agentes no la cerraría del todo porque los agentes vienen muy bien, porque nos permite automatizar ciertas tareas o tareas más repetitivas, pero aquí, por ejemplo, sí que una recomendación mía, y esto es más personal, es que si de primeras queremos tener un poquito más de control de cómo funcionan los agentes, ver cómo se comportan y demás, pues poder hacerlo con usuarios específicos, ¿vale? Directamente, que es con la última de las opciones que aparece aquí. Lo podéis hacer con usuarios concretos o directamente con grupos. Luego tenemos el segundo permiso, que es elegir quién puede compartir agentes con cualquiera en la organización. Y esto es importante porque los agentes nosotros los podemos crear y los podemos compartir, ¿vale? Los podemos compartir de dos maneras, o con usuarios específicos o con todos, ¿vale? Directamente. Entonces aquí lo que podemos decidir es lo mismo. Cómo queremos o quién queremos que pueda compartir esos agentes con toda la organización, con cualquiera. Es importante que sepáis que este permiso embebe permisos del anterior, ¿vale? Embebe los permisos de la
parte anterior. Si nosotros en la parte anterior hemos dicho que ningún usuario puede crear, aquí nadie podrá compartir, pero si hemos dicho que en el primer permiso que usuarios específicos puedan acceder y usar agentes, que sepáis que si dejamos seleccionada la opción aquí en el segundo de todos los usuarios va a hacer referencia al permiso justamente superior, ¿vale? Si en el de arriba tenemos usuarios específicos y abajo tenemos todos los usuarios, que sepáis que todos esos usuarios que tienen permitido el uso de agentes tienen la posibilidad de compartirlo con el resto de la organización, ¿vale? Es un permiso que viene embebido del otro, ¿vale? Que coge directamente permisos del anterior. Y lo último que podemos hacer desde aquí es directamente decidir qué tipo de aplicaciones y agentes queremos que puedan ser instaladas dentro de la organización. Y aquí, como bien sabréis, a lo mejor o no, por si no lo sabéis os lo comento, esto viene del centro de administración de Microsoft Teams, que es desde donde nosotros podemos aplicar o anclar o instalar aplicaciones. Y aquí nosotros podemos tener esa decisión, ese poder de decisión de decir qué tipo de aplicaciones agentes quiero que estén disponibles para que mis usuarios se las puedan instalar. Yo aquí recomendaciones, ¿vale? Sobre todo por temas a lo mejor de protección de datos y demás, lo que sí que haría directamente sería desactivar o deshabilitar la posibilidad de usar agentes o aplicaciones de terceros, de publicadores externos, y dejaría las de Microsoft y las internas, ¿vale? Directamente. ¿Que queremos ser más permisivos? Pues dejamos todas. ¿Que solamente queremos de la organización? Pues dejamos de la organización. Lo único que sí que sería una lástima es que dejásemos solamente los de la organización y no dejásemos también los de Microsoft, porque Microsoft sí que es importante que sepáis que genera continuamente nuevos agentes que pueden ser relativamente muy útiles para toda la organización, ¿vale? Agentes muy potentes, muy especializados pues, para ciertas actividades, ¿vale? Pero aquí ya es decisión de cada uno de nosotros. Y luego tenemos la otra parte que es la de agents, ¿vale? Que esto ya es de más reciente creación, es a través después del Ignite, ¿vale? Que es un espacio específico donde nosotros podemos controlar toda la parte de los agentes, donde podemos ver directamente cuántos agentes tenemos en la organización, pero aquí lo importante está y lo que os quiero comentar yo es que en la parte de todos los agentes y en la parte de configuración, ¿vale? Nosotros podemos ver cositas. ¿Qué cosas podemos ver en la de todos los agentes? Pues en todos los agentes podemos ver el inventario total de agentes disponibles en la organización. Desde este apartado, vosotros podéis ver el tipo de publicador, pues si es externo, si es interno, si ha sido un agente creado por la organización, si lo hemos hecho desde Legend Builder, si está hecho desde Copilot Studio, si está disponible o no está disponible, desde dónde vais a poderlos bloquear, desde dónde los vais a poder desplegar para todos. Podéis hacer varias acciones desde aquí. Y además os dice hasta los canales y la fecha de creación. Y aparte, aquí lo que es más importante y más interesante es que tenéis y vais a tener información sobre agentes que están bloqueados, que aquí os dirá el número total de agentes bloqueados, pero más importante aún es esto, ¿vale? Agentes que hayan perdido su propietario. Por ejemplo, agentes que nos haya creado un empleado, una persona que ha dejado la organización, pues aquí nos saltaría un contador, un aviso de que, ojo, hay un agente que no tiene propietario. ¿Vale? Y ahí pues nosotros podemos reasignar desde aquí directamente lo que son las propiedades. Y luego en la parte de configuración pues tenemos dentro del User Access tenemos lo mismo que hemos visto justamente antes, los permisos, ¿vale? Los permisos, los tipos de agentes, el tema del uso compartido y además también pues plantillas, ¿vale? El tema de templates. Es lo que podemos hacer desde aquí. Esto va a ser un centro de administración más que centrado a lo que son directamente los agentes, ¿vale? Lo que aquí podemos ver agentes de todo tipo. Dicho esto, ¿cuánto riesgo y cuánto coste estoy asumiendo? Pues lo primero de todo, que sepamos que en cuanto a temas de coste, por defecto, ¿vale? Lo que son los agentes, podemos tener varios escenarios, escenarios de usuario con licencia de Microsoft 365, escenarios con usuarios sin acceso a la licencia, que sepáis que tenemos la posibilidad de activar el pago por uso y en este caso el pago por uso afectaría en aquellas situaciones en las que queramos abrir o dar extensibilidad a ciertos agentes que tienen información corporativa dentro, añadida como fuente de conocimiento al resto de la organización y no tenemos licencia para todos de Microsoft 365, pues que sepáis que el pago por uso nos habilitaría esa opción.
Lo único que sí que es importante que sepáis que nos va a requerir tener una directiva de facturación en Azure, pero esa directiva de facturación en Azure nos la va a permitir controlar e incluso nos la va a permitir asignar a grupos de usuarios, ¿vale? Y aquí tenéis un poquito más de información, pues, para qué tipo de agentes estaría disponible lo que sería, bueno, cuando necesitaríamos el pago por uso. Por otro lado, en cuanto a informes de uso, que sepáis que desde el portal de administración de Microsoft 365 vais a tener acceso a informes de Copilot, ¿vale? Concretamente a todos los que vemos aquí en la pantalla. Y vais a tener información desde el número de usuarios que están activos, porcentaje total de actividad, número de prompts que se han enviado e incluso el uso de Copilot por aplicación, porque que sepáis que Copilot tiene diferentes formas de poder acceder directamente a las herramientas. Y también, si contáis con ciertos requerimientos que solicita Microsoft, podréis acceder a unos informes un poquito más avanzados de lo que sería Viva Insights, ¿vale? Donde nosotros pues, podemos ver ya más un poquito información por tarea, horas, actividades en las que nos está asistiendo un poquito más Copilot, ¿vale? Pero aquí sí que necesitamos una serie de requerimientos que suele ser mínimo de un grupo de 5 usuarios y información un poquito más avanzada nos la da cuando tenemos 50 licencias o más asignadas en la organización, ¿vale? Pero es un poco, pues, complementar. Son opciones que nosotros tenemos directamente para poder medir y controlar un poco lo que es el uso de Copilot. Y ya por terminar sería el cómo despliego Microsoft 365 Copilot de forma segura y escalable. Pues aquí, por ejemplo, esto ya sí que es una recomendación más mía y un poquito alineada con lo que dice Microsoft, es lo primero de todo, antes de desplegar cualquier tipo de herramienta, tenemos que hacer una gobernanza, ¿vale? Tenemos que revisar tenemos que revisar accesos, tenemos que revisar seguridad, tenemos que preparar información, porque sí que es importante que sepáis que cuando introducimos Microsoft 365 Copilot dentro de la ecuación, requiere de que la información esté preparada, ¿vale? Porque si tenemos entornos muy desordenados, ¿vale? En cuanto a información, con muchas versiones, Copilot puede tener problemas para poderlo interpretar. Entonces, lo primero de todo sería trabajar en cuanto a gobernanza, seguridad y preparación de datos, como si fuésemos a hacer un análisis, exactamente igual, lo mismo. Lo segundo de todo sería la preparación técnica del entorno y establecer los controles de seguridad. Preparación técnica del entorno, asignación de licencias, pero aquí sí que es importante que cuando asignamos la licencia esperemos un tiempo prudencial para poder avisar a los usuarios, porque Copilot M365 tarda hasta 72 horas en indexar todos los contenidos a los que tenemos acceso. Y aparte, en la parte de seguridad, pues todo lo que hemos comentado de revisar accesos a SharePoint, porque Copilot va a acceder a todo lo que yo acceda, lo sepa o no lo sepa. Luego, definir casos de uso y objetivos medibles. Pues, ¿qué objetivo tenemos? Cuando introducimos una herramienta, siempre solemos hacer una estimación de qué quiero conseguir. ¿Qué es lo que pretendo conseguir al introducir, en este caso, Copilot? Mejora de productividad, temas de KPIs, ¿vale? Que esto ya es un poquito más interno de cada uno. Luego tenemos la posibilidad, en este caso el despliegue, se continuaría con el despliegue de una fase piloto para poder hacer un estudio de comportamiento, de qué es lo que tenemos que hacer y no, y cómo se puede comportar y no. Y aquí sí que es importante que sea un poquito representativo de diferentes áreas, que no participen únicamente áreas concretas, pues por ejemplo IT, o por ejemplo parte de data o parte de seguridad, sino que sea un grupo de usuarios variopinto, que sea heterogéneo. Luego, ya una vez pasado ese piloto y se ha salido exitoso, hacer lo que sería un plan de adopción para el resto de la organización. Muy importante, gestionando muy bien el cambio, ¿vale? El cambio, en este caso, de nuestras herramientas, porque vamos a introducir una herramienta adicional y ya terminaríamos con un despliegue escalado, ¿vale? Aquí sí que también es importante que no despleguemos todo de golpe, que vayamos poquito a poco y luego aquí esto también nos servirá pues, para hacer una optimización de manera continua directamente dentro de nuestra organización. Y ya con esto, pues terminaríamos lo que sería esta sesión. Por mi parte, sí que me gustaría agradeceros a todos vuestra asistencia a esta sesión. Espero que os haya resultado útil. Y si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, pregunta, pues me podéis localizar directamente en LinkedIn, en el perfil que os estoy poniendo aquí en LinkedIn o directamente por correo electrónico.
Y si queréis seguirme en alguna otra red social, podéis escanear el QR que aparece en pantalla porque os aparecerá en el resto de redes sociales que tengo, que me podéis seguir, ¿vale? Si queréis, porque además publico bastantes novedades, tips sobre temas de Copilot y suelo mantener un poquito bastante actualizado lo que sería toda esta parte de seguridad y funcionalidades. Y nada, espero que tengáis muy buen sábado. Y nada, cualquier duda o consulta, estoy a vuestra disposición a través de los canales que veis en pantalla. Muchísimas gracias a todos.